Bienvenidas, bienvenidos a un día realmente especial. Lo que vais a contemplar hoy, siempre que venís a un espectáculo de arte escénico como es esto, el arte de contar historias, siempre es un momento único. Pero el de hoy es súper único. Mirad, hace unas semanas, mi amiga Pilar, que también cuenta hoy, me llamó para montar un espectáculo basado en las vidas de las mujeres que veis hoy aquí. Los narradores orales, las narradoras orales, extraemos los cuentos al menos de 3 lugares. Uno, de lo que leemos, de lo que inventamos, de lo que inventan otros u otras. Otro lugar son las historias de boca a oreja. ¿Qué puede ser una historia de boca a oreja? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? ¿Imaginamos algo? ¿Los mayores? ¿Las mayores tampoco? ¿Eh? ¿Qué te lo cuentan? Claro, tía, ahí. Tenemos gente perspicaz también en la biblioteca Jovellano. Son esas historias que entran por una oreja y han salido por una boca. Los cuentos que a nuestra madre le contó la abuela, a la abuela del bisabuelo. Los cuentos de boca a oreja, cuentos tradicionales. De algo de eso también vamos a tener hoy aquí. Y un tercer lugar, muy fecundo, muy interesante, muy molón, son las historias de vida. Porque cuentan, dicen que hay un hilito rojo que sale de nuestro corazón y nos conecta unos corazones con otros. Cuentan eso. Con los corazones de los que ya fueron, con los corazones de los que están siendo. Y los cuentos, las historias nos sirven para eso. Hoy, sobre todo la gente más condensada, los de menos de 1,30 m, 1,20 m, vais a conectar con mundos que ya no existen, pero existieron y de alguna manera lo siguen haciendo a través de la memoria, de los cuentos de sus protagonistas. Esto se llama Cuentos de Vieyes. Y hay 3 amigas que os los van a contar. Ellas son, por este orden, Telvi, Allende, Mercedes. Entramos despacito y en silencio. Muy bien. Mercedes García Ruiz y Pilar Sánchez Vicente. Ellas van a contaros alguna historia. Bajito, amigo. Muy bien. Así sí. Magnífico. Van a contaros las historias, los cuentos, y antes de hacerlo, me gustaría dejaros siquiera una pequeña fábula en la cabeza. Abrimos las orejas, abrimos los ojos, cerramos bien y pegamos bien. Ay, ¿alguien se acuerda? Que yo voy aquí sembrando. Yo tengo un problema estructural, que soy de Oviedo, ya lo expliqué en alguna ocasión. Allí le llamamos trasero, pero aquí le podemos llamar como queramos. Por ejemplo, nalgas, dice esta amiga muy bien, o como queráis, ¿vale? Bueno, esta historia brevísima con la que os dejo, dice así, una fabulita. ¿Quién adivina cuántas cerezas tengo? Preguntó el cerezo chiquito, contento con sus cerezas nuevas, gordas y relucientes. 35, respondió el cuervo, después de comérselas todas. Y colorado, este cuento se ha acabado. Que disfrutéis mucho de los cuentos de Telvi, Mercedes y Pilar. Cuentos jugosos como cerezas para comérselos todos también. Bienvenidos, bienvenidas a Cuentos de Vieyes. Buenos días, chicos y chicas. Yo me llamo Telvi y yo nací en un pueblo
que estaba en la montaña de León. Entonces, yo allí tenía que ir a cuidar vacas. Entonces cuando me tocaba ir a cuidarlas, pues teníamos que marchar a dormir allá, porque había ahí otra persona que teníamos que despachar. Que despachar es que nosotros vamos y ellos marchen. Entonces, cuando teníamos que marchar, pues preparábamos la merienda, que metíamos la comida en un zurrón, porque antes no había mochilas, había que meterlo en un zurrón y cogíamos la manta con la que íbamos a dormir y entonces lo cargábamos todo y íbamos caminando por unos caminos que hacían las vacas y las ovejas, porque donde yo iba había vacas y había ovejas. Entonces íbamos caminando porque teníamos que llegar antes que fuera de noche. Y cuando íbamos por el camino, pues veíamos las águilas volando y yo ya pensaba que habría algo que igual nos iban a picar o algo. Yo siempre fui muy miedosa, siempre tuve mucho miedo. Y entonces, bueno, pues íbamos caminando y ya habíamos caminado mucho rato y resulta de que salieron unos perros mastines a ladrarnos. Y entonces, claro, pues yo lo que siempre, un miedo, se me ponían los pelos para arriba y todo. Y entonces salió el pastor y dijo él, bueno, no os hacen nada, porque ya sabes que los mastines no muerden, pero bueno, solamente con lo grandes que son. Y entonces salió el pastor y claro, allí había un pastor que cuidaba ovejas, que las ovejas eran merinas, pero son como las ovejas. Entonces las ovejas vienen para esas colladas que hay, vienen a pacer todo el verano, vienen en la transhumancia. ¿Sabéis lo que es la transhumancia? Bueno, pues la transhumancia es que vienen unos rebaños de muchas ovejas que vienen de Extremadura y caminando y traen los burros, los perros, la comida. Entonces, bueno, dijo el pastor, bueno, pues no os asustéis que voy a invitaros a comer una calderetada. ¿Sabéis lo que es? No. Tampoco. Pues es una carne que se echa en una olla y con ingredientes y es de oveja, claro, porque allí no hay corderos, son todo ovejas. Entonces, pues bueno, seguimos caminando porque nosotros teníamos que ir a donde teníamos que ir. Y cuando íbamos por el camino, pues vimos allí una oveja que estaba como durmiendo, pero allí la dejamos, nosotros teníamos que ir a ver las vacas, que si estaban todas, a ver si faltaba alguna, porque cuando llegábamos teníamos que decir si todo estaba bien. Entonces, nada, todo estaba bien y nosotros donde íbamos a dormir era un chozo. ¿Sabéis lo que es un chozo? Un chozo es como si fuera lo de los indios, esos que son así, pero son de madera y están forrados con unas ramas para que no entre el agua. Bueno, y estábamos ya allí, ya habíamos hecho lo que ya todo estaba bien. Entonces, bueno, pues vamos a dormir. Y bueno, cuando estábamos durmiendo, yo ya oí a la curusia cantar arriba del chozo. Y dije yo, pero bueno, esta curusia que la dejé yo en el pueblo, que estaba en la torre cantando de noche, y hoy viene a cantarme aquí, dio un miedo, porque allí todo era miedo. Yo tenía miedo a los lobos, tenía miedo al oso, todo era miedo, porque era un monte, y en un monte no había nada, ni teléfono, ni nada, no había nada, más que el cielo arriba y el prado abajo.
Y entonces, bueno, pues por la mañana, cuando estuvimos 2 días, nos levantábamos, mirábamos a ver si faltaba alguna vaca o eso, todo estaba bien. Y entonces, cuando ya habíamos salido, había nacido un seatín de aquellas vacas que teníamos. Y estaba muy contento porque estaba allí con la madre y todo. Entonces, pues bueno, salíamos, teníamos que cuidarlas por todo el monte. La verdad que cuando íbamos triscar y romper un palo, a mí los pelos ya se me ponían para arriba porque creía que venía el lobo. Y entonces todo fue así de que pasábamos el día con las vacas y oyendo cosas. Pero bueno, por la noche volvíamos y teníamos que cuidar de los lobos, claro, porque allí había lobos para que no nos nos mordieran una vaca, porque comer no la iban a comer. Pero bueno, entonces, cuando salimos, y estábamos durmiendo, y cuando salimos por la mañana, pues llega el pastor, aquel que nos había dicho que nos iba a invitar a la caldereta. Y entonces dijo él: buenos días, hoy vengo a invitaros a la caldereta. Entonces, mi tío y yo, porque yo estaba con un tío que era mayor que yo, claro, porque yo tenía pocos años, yo tenía como 12 años, así. Entonces, nos miramos los dos y dijimos: anda, este viene a invitarnos, ¿no será de aquel que estaba durmiendo allí en aquel camino, que estaba lleno de mosques? Y así se acabó la fiesta. Hola a todas, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Sí. Bien, vale. Pues yo os voy a contar una historia de un viaje al otro lado del mundo, en un país que ocurrió, que se llama Nicaragua. ¿Conocéis a alguien en Nicaragua? ¿Habéis oído a alguien de este país? ¿Un poquito? Va, no. Pues os voy a decir cómo se llega, ¿vale? Para ir a Nicaragua hay que coger un avión aquí y pasar 10 horas volando por encima del océano hasta que llegas allí. ¿Sabéis dónde está América? Sí. América del Norte, América del Sur y en medio está Nicaragua, ¿vale? Bueno, ¿os hacéis una idea de qué lejos está? Sí, lejos, muy lejos. Vale, pues un sitio que está muy lejos. Entonces cuando llegas allí, pues para llegar a donde ocurrió esta historia que os voy a contar, hay que coger un barco, porque esto ocurre en una isla, la isla de Ometepe. Una isla que tiene 2 volcanes que ahora están dormidos. Y os voy a contar cómo llegar. Vale, cuando llegas allí, para llegar en medio de Nicaragua hay un lago grande, es el más grande del mundo, de agua dulce. Y en medio de ese lago una isla grande también, bueno, grande con 2 volcanes. ¿Habéis ido alguna vez a alguna isla? ¿Os acordáis? No, Ibiza. No. Bueno, pues una isla, ¿qué es una isla? Menorca, Mallorca, un sitio rodeado por todo de agua. Está todo así de tierra y todo alrededor es agua. Eso es una isla. ¿Sí? Bueno, pues para llegar a una isla, ¿cómo podrás llegar? En barco. Muy bien. ¿Quién dijo barco? ¿Y también qué se puede llegar? En avión. Bueno, pues yo fui en barco, en un ferry donde las personas van a la isla, pero en esa isla, para que lleguen las cosas, hay que montar todo en el ferry. Los camiones, el agua, la comida,
yo qué sé, las galletas, los yogures, todo eso tiene que ir en el barco, porque si no, es la forma de llegar, ¿vale? Bueno, pues yo iba en ese barco, en ese ferry, había un camión lleno de plátanos, porque en la isla de Ometepe hay muchos plataneras, ¿vale? De allí. Entonces, llegamos allí y bueno, llegamos después de un viaje muy largo y nos quedamos a dormir. Me quedé a dormir en un sitio enfrente del lago. Y dijimos, vamos, bueno, qué bonito es este sitio, vamos a hacer una excursión. Y había esa excursión, caminando, nos hablaron de un sitio que se llamaba, un lugar encantado, que se llamaba Charco Verde. Un lugar encantado. Bueno, a mí me gustan las historias y yo la verdad que no tengo mucho miedo. Me gustan las cosas que dicen, ¿no? Entonces preparamos la mochila. ¿Qué creéis que metimos en la mochila para la excursión? Comida. ¿Cómo? Comida. Comida, claro, porque teníamos que ir de excursión. ¿Qué más metimos? Galletas también para esto. Agua, muy bien, agua también, porque hay que beber agua. Cuando viajas lejos, a veces no se puede beber el agua allí, ¿sí? ¿Algo más metimos en la mochila? Bueno, pues llevamos... ¿Cómo? Muy bien. Muy bien. No sé si ahí había galletas príncipe, pero bueno. Pues total, que metimos el agua, muy importante, unos plátanos que habíamos cogido de allí. Una camiseta por si acaso nos mojaba. Bueno, tampoco íbamos a llevar mucho, porque si no. Y fuimos caminando en la excursión y de repente, ¿sabéis qué había por allí? Monos. Me lo digo en serio, Monos que al caminar tú mirabas y saltaban de un árbol a otro. Monos y monitas pequeñitas. Te quedas mirando y a solo. Porque hay muchos árboles, es como una selva. Y entonces tú los saludabas, ¿no? Ya sabéis que los monos los saludas, pero tampoco vas a ir a por ellos, ni van a... Total, que caminando y de repente en ese camino donde veías monos, plátanos, aparece una gran laguna en medio. Y esa es la laguna que le llamaban Charco Verde. ¿Por qué le llamarán Charco Verde? Porque es verde. Justo, era verde. Verde oscuro. Y claro, ¿por qué será verde oscuro una laguna? ¿Qué habrá debajo? Cocodrilos. Bueno, por ahí andamos. No había cocodrilos, pero por ahí algo había en esa laguna. Ranas gigantes. Las ranas de allí son gigantes. Bien, pues bueno, y nos encontramos con un charco verde muy grande. Entonces la persona con la que íbamos en la excursión, que era una persona de allá, nos contó la historia de qué había pasado en la laguna de Charco Verde y por qué decían que estaba encantada. ¿Os la cuento? Sí. Vale. Pues hace más de 500 años, ¿qué pasó? Pues hace más de 500 años, desde España, se fue a América. Y allí los españoles conquistaron, cogieron tierras, cosas que no eran suyas. Y en aquel momento la población de allá tenía miedo que le cogieran cosas que no eran de otros, ¿no?
no eran de los otros. Entonces, os voy a contar, esa historia pasó hace muchos años, a la orilla del lago, 500 años. No habíamos nacido ninguno, ¿eh? ¿A que no? ¿Alguien había nacido hace 500 años? Ni siquiera las abuelas. Había una mamá y un hijo. La mamá se llamaba Úrsula. Era una señora que sabía que utilizaba las hierbas, la tierra, para hacer remedios, ¿vale? Era una curandera. Antes no había farmacias y todo eso y se utilizaban las plantas para curar, ¿sabéis? No había farmacias como ahora y en la isla había poca gente. Y esta Úrsula era curandera y hacía magia. Y tenía un hijo que se llamaba Francisco y al que también le llamaban Chico Largo. ¿Vale? Francisco había aprendido de su mamá a hacer pócimas y había llegado incluso a saber convertirse en animales. Si os pudierais convertir en un animal, ¿en qué animal os convertiríais? En unicornio. En unicornio. Fantástico. ¿En? En oso. Muy bien. ¿Y tú? El zorro. El zorro. El murciélago de las frutas. El murciélago de la fruta. ¡Qué bueno! ¿Y tú? ¿En qué animal te convertirías? ¿En pato? Muy bien. Vamos, que tenemos aquí un zoológico, una selva, un mundo de animales. Pues este señor, este chico, se podía convertir, tenía la magia. Y un día estaban dos cazadores por allá. Habían salido a cazar. Eran de allí, porque a veces allí la gente cazaba por diversión, ya sabes que, o para comer animales, y habían salido a divertirse para cazar. Era por la noche, porque pensaban que si por la noche iba a ser más fácil, no iba a haber gente y podían matar a algún animal que vieran. Ese día, Chico Largo había decidido que iba a ir por allí, por Charco Verde, por aquella selva, a comer plátanos, a comer, y se había transformado en un venado. ¿Sabéis cómo son los venados? ¿En un ciervo? Bueno, Bambi. Pues se había convertido en un ciervo y estaba por allí, caminando de un sitio para otro, y ¡pum! Le pegaron un tiro en la pierna. ¿Qué pasa? ¿Cómo pensáis qué pensáis que le pasaría? Le pegaron un tiro en la pierna. Iba cha. Y se convirtió en persona otra vez. ¿Qué pasó? Que intentó convertirse en persona. Se fue yendo, pero el poder, al estar herido, no lo consiguió del todo. Y se quedó mitad ciervo, mitad persona. Casi un centauro. Se fue corriendo y estuvieron de esa manera, dejando un charco de sangre. Los cazadores fueron a buscarlo, pero no lo encontraron. Estaban extrañados. Estaba herido el ciervo. ¿Por qué no lo podían encontrar? El ciervo fue rápido, lo rápido que pudo, a donde su mamá Úrsula, que también llamaban Mamabucha.
La mamá intentó curarle. La intentó curar, pero no lo consiguió. Entonces, pasaron días, le puso sus pócimas, sus cosas de hierbas, le puso tierra, arcilla, para que le curara la herida, y nada. Entonces, la mamá, ¿qué hizo? Lo enterró. Fue a un sitio que llaman el Mirador del Diablo, en Charcoverde, y lo enterró. Lo enterró con las vendas, con todo. Pero el chico ya murió. El chico murió, porque no se recuperó y murió. Buena pregunta. ¿Pero qué pasó? Los cazadores fueron a casa de sus padres, que eran mayores, y les dijeron que no entendían cómo veían el rastro del chico y no lo encontraban, y se perdía justo en el lago. Fueron a la casa de la mamá Bucha y le preguntaron qué había pasado, si sabía algo del chico largo. La mamá dijo que lo había enterrado, que había muerto y lo había enterrado. Pero pensaban que algo raro estaba pasando. Fueron al lugar donde la mamá dijo que estaba enterrado. Lo desenterraron y solo encontraron las vendas. ¿Qué había pasado? Pues cuenta la leyenda que Chico Largo se metió dentro de Charcoverde y allí tiene su casa. Creó un mundo mágico. Pero si estaba muerto. Por eso es la leyenda, porque él apareció dentro del lago y allí vivió, se transformó, y vivió y sigue viviendo en Charcoverde. Y esa es una leyenda, dices, es algo extraño que con la razón no podemos entender. Y así la gente, cuando tú vas por allá, te dicen, bueno, por la noche ten cuidado porque puede que aparezca Chico Largo, que es un hombre encantado y puede llevarte a Charcoverde. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues ahora, atención, porque ahora me toca a mí. Pero yo lo que os voy a contar y una cosa que me pasó cuando yo era pequeña. Concretamente tenía 6 años. Cuando yo era pequeña, quiero que os hagáis una idea. Tú ibas a las tiendas y la leche no se vendía entre trabics. A la puerta de cada casa, ojo, y yo nací en Gijón, ahí donde los alzas. Y a la puerta de la casa te venía el lechero con jarras de leche y tú salías con el hervidor y te echaba la leche. Y venía el mielero, que si vierais qué espectáculo con aquellas jarras de miel y la cuchara de madera, la sacaba y te enrollaba la miel y te la echaba también en una taza. Ibas a las tiendas y no había plástico. Las lentejas, garbanzos, todo, patatas, todo venía en sacos. Y entonces el tendero cogía y te lo echaba. Yo tenía 3 hermanos mayores. 3 hermanos mayores. Era la pequeña, hermanos. Yo la única niña, pequeña. Y mi casa era muy divertida porque era una academia. Había muchos libros. Y a mí no me gustaba mucho la calle, porque tengo que deciros, a mí me llamaban Marilina. Yo me llamo Pilar, pero a mí me llamaban Marilina. Era muy pequeñina, muy ruinina y con unos coletes, así pelirroja. Como Pipi, pero formalina, así un poco timidina que era yo. Y lo que más me gustaba era leer. Y leer hasta lo que no me dejaban. Eso me encantaba. Libros que no podía leer. Subía como un gatín y cogía los libros. Y cuando llegaba el verano,
quitaban de todas las habitaciones, quitaban las camas, lo quitaban todo, ponían caballetes y daban clases. Y nos dormíamos por la noche, desenrollábamos los colchones en la última habitación y dormíamos todos juntos allí. Yo era feliz porque me parecía todo divertidísimo. Yo, como era muy pequeñina, cuando daban clase, con el compinche de los alumnos, me metía debajo de la mesa. Y cuando aparecía algún hermano mío diciendo, ¿dónde está Marilina? Ellos me daban patadas y nos decían, no sabemos, no sabemos. Y yo allí metida debajo me pasé los veranos. Entonces, eso quiere decir, antes los peques no iban al cole, ni a la guardería, ni a nada. Cuando yo era pequeña, se empezaba el colegio a los 7 años. Mira lo que te digo, ¿eh? A los 7 años. Entonces, yo esos 6 primeros años de mi vida los pasé en casa. ¿Y qué pasó? Pues que allí, a fuerza de oír a los demás, sabía lo que entonces llamaban las 4 reglas, que era sumar, restar, multiplicar, dividir, leer y escribir. ¿Y qué pasó? Que un verano yo me puse muy malina, ya os dije que era yo así ruinuca, pues como ahora un poco más. Y me puse muy mala de una cosa que decían la pleure, que era que se inflamaba el pulmón. Y entonces dijeron, el médico dijo que la lleven a un sitio que tenga aire puro. Y entonces decidieron llevarme a casa de mis abuelos. Si en mi casa no había televisión, venía el lechero, la que nos vendía los huevos, eso en la ciudad, imaginaros cómo era un pueblo remoto, en una aldea de monte, arriba de Grau, donde por no llegar no había casi ni carretera para llevar. El pueblo se había quedado casi vacío porque la gente había ido a trabajar a la ciudad y poco más vivían allí que 4 casas. El caso es, yo de hecho de pequeña había ido al pueblo cuando nos llevaba un tío que era el que tenía coche, porque nosotros no teníamos coche para allá. Y el caso es que yo, una niña escuchimiciza, toda enfermuca, como un ratonín de biblioteca, aterrizo en el pueblo para quedarme allí con mis abuelos y claro, de repente, imaginaros, yo no sabía el nombre de ningún árbol. ¿Vosotros sabréis reconocer árboles? Es que en ciudad yo no sabía el nombre de ningún árbol. Pero es que si te descuidas, tampoco conocía a todos los animales, más que de los cuentos. Y en los cuentos de aquella, no es como ahora que en los cuentos te hacen la fotografía de la vaca. De aquella te pintaban una vaca y te pintaban los animales. Y claro, yo distingo una patata de una zanahoria y de una cebolla. Pero crecen dentro de la tierra, ¿sabéis? Crecen dentro de la tierra. Para arriba todas tienen ramos verdes. Y claro, tampoco distinguía en la huerta si eran patatas, si eran zanahorias, si lo que era. Escucha, os hablé de árboles, distinguir un olmo, pero es que distinguir flores, distinguir plantas y distinguir los pájaros por el trino, saber si era una curusia, un pájaro carpintero, un gorrión, un mirlo, nada, yo no tenía ni idea. Entonces el verano fue una maravilla, porque aprendí un montón de cosas del campo que no sabía y luego, a mí me gusta mucho la leche. ¿Os gusta la leche? Bueno, claro, yo no sabía tampoco que la leche salía de las vacas. Entonces me llevaba mi abuelo y cuando cataba la vaca, que ya sabéis que a las vacas se escogen los tetos y se tira así para sacar la leche, a mí me ponía un talluelín allí en la cuadra, me sentaba al lado y me decía él, abre los ojos y cierra la boca. Y yo hacía, ¡oh! Y entonces echaba el tetu de la vaca directamente al chorro de leche. ¡Ay, qué rico sabía aquello! Todavía lo recuerdo. Y mi abuela contaba unos cuentos, madre mía,
Claro, ella decía, esta se me escapa. Entonces lo primero que me decía era, ni se te ocurra de noche bajar de la cama porque hay una brusia debajo que te agarra por la pata. Una noche hasta me hice pis, Así como os lo cuento, hasta me hice pis porque yo no bajaba de aquella cama ni muerta, vamos, ni muerta. Y me decía ella, y ten mucho cuidado, porque de noche viene la huestia, que son los muertos. Cuando alguien va a morir, aparece la huestia que lleva un desfile de muertos que se lo vienen a llevar. Y si desaparecía algo en casa, había sido un trasgo. Y si iba a la fuente, que no me apareciera la siana. Y tenía que tener cuidado con el cuélebre, que así también salía en charcuer. Tenía que tener cuidado con el cuélebre. Y yo todas esas historias, como no podía, me echaban en la cama pronto, porque allí no había, ya os digo, ni tele, ni nada. Vamos, me echaban en la cama pronto en cuanto oscurecía. Y como no podía bajar porque estaba la bruja, empecé a escribir. Porque a mí sí me gustaba mucho escribir. Y entonces empezaba a escribir las historias que me contaba la abuela, ¿no? Bueno, total, que yo pasé un verano feliz, pero ¿qué pasó? Llegó el otoño, había que empezar al colegio. Y claro, se empezaba a los 7, yo hacía 7. Tenía que empezar al colegio, pero había pasado un verano tan feliz, me conocía los nombres de los árboles, ya había aprendido a andar encima de las madreñas. ¡Que súper difícil! Había aprendido a andar en madreñas. Daba de comer a los pites. Pites. Yo, que al principio corría cuando venía una, porque se me picaba. Y entonces dije yo quiero empezar el colegio aquí abajo. Claro, ahí abajo quiere decir que había que ir 2 kilómetros andando, 2 kilómetros andando para ir al cole y 2 kilómetros para volver. Con madreñas, que quedaban las madreñas a la puerta del cole. Dejábamos allí todos las madreñas, como en esas casas que veis del norte, que antes de entrar a la sauna dejan los zapatinos en las películas. Pues nosotros dejábamos las madreñas. Y nada, había un niño grande y abusón, del que ya os hablaré de él, porque la verdad que el niño se llamaba Arturo, era el mayor. Luego había 2 niños, otra niña y yo. Y nada, el primer día bajamos al cole. ¿Pero qué pasó? Que cuando la señorita, la profesora, empezó a mirar y vio que yo ya sabía sumar, restar, multiplicar, dividir, leer y escribir, me mandó a la clase de Arturo. Y claro, Arturo, que era el mayolón, que ya se reía de mí porque yo era una señoritinga de ciudad, ya se reía de mí todo el día, se metió conmigo. Cuando ve que encima la enana aquella de las coletas de ciudad la meten en su clase por listuca, aquello fue... Bueno, aquel mismo día al volver ya me tiraba de las coletas. Ya fue todo el camino, tirándome de las coletas, empollona, Marisa Vidilla. ¿Y qué se me ocurrió a mí decirle? Como me sigas tirando de las coletas, me chivo a mi abuelo y a mi abuela. Venga. Y entonces, ¿qué hizo Arturo? Claro, como te chives, además de empollona chivata, te voy a echar a los lobos. Y claro, los lobos, había mucho miedo a los lobos. Pero yo en realidad el único lobo que conocía era el de Caperucita, que era el de los cuentos que te lo ponían así. ¿No os queréis sentar y escuchar? Digo, porque se están distrayendo. Es que si no se distraen. Luego pintáis. Bueno, total, que el Arturo, aquel mayolón, vamos a recuperar la historia porque vais a ver lo que pasó, que esto todavía no empezó. Arturo, el mayolón, es que a ver, ¿no? Estamos oyendo historias, pues estamos oyendo historias, que ya veréis qué historión, ¿eh? Arturo, el mayolón, me amenazaba con los lobos. Entonces, la cosa fue en aumento, porque primero me tiraba de las coletas, pero es que luego empezó a robarme el bocadillo, y me escondía en las madreñas para volver, y una vez hasta me tiró la cuneta llena de barro.
Y como me amenazaba con que me echaba los lobos, yo callaba y no me atrevía a decir ni mu, ni mu. Y llegaba a casa cada vez más triste, y claro, mi abuelo y mi abuela, que bastante tenían con el trabajo del campo, me decían, ¿pero qué te pasa? ¿Pero te pasó algo en el cole? Y yo, no, nada, yo no me atreví a decir nada. Y un día ya era tantísimo, porque encima la profesora pues me sacó delante de la clase, dijo lo listísima que era, y eso valió ya para que Arturo... Ya me dijo Arturo, te voy a coger yo camino a casa, vas a la listilla, empollona. ¿Y qué hice yo? Dije yo no voy por la carretera. Esperé a que se marcharan los del pueblo y me metí por el bosque. ¡Por el bosque! Yo sola. Imaginaros qué miedo me tenía Arturo, que no le tenía ni miedo al bosque. Pero claro, era ya invierno. Y cuando yo empecé a cruzar el bosque cuesta arriba, era de día, pero es que se hizo de noche. Y entonces, claro, en un bosque, todos son ruidos, de ramas, sonidos, y cuando de repente voy yo caminando lo más deprisa que puede, ¡chas! Me sujetan por la espalda. Y de repente empecé, ¡Arturo! ¡Suéltame, Arturo! Pero claro, Arturo no me saltaba. Y yo miré y vi una sombra enorme. Y entonces me acordé de todo lo que mi abuela me contaba. Y dije yo, ¡ay, Dios! Aquí ya. Me cogieron y dije, déjame, no me hagas daño, que me he caminado. Ahí estuve llorando, pero me sujeta, que yo tiraba y no me podía separar. Y de repente, veo venir unas luces. Y digo yo, la huestia. Esta ya es la huestia, que vienen los muertos a llevarme porque ya estoy muerta. No, era mi abuelo, mi abuela y los vecinos del pueblo. Claro, que los probes al ver que no llegaba. Yo seguía sin decir ni palabra de Arturo. Ni palabra. ¿Pero qué te pasó? ¿Cómo no volviste con los niños del cole? ¿Cómo no viniste con todos? Yo, ni palabra. Porque Arturo... Y todo cambió aquel fin de semana. Porque el fin de semana no había clase, yo me fui con mi abuelo. Entonces mi abuelo iba caminando por arriba y efectivamente en los pueblos hay muchos perros sueltos. Y yo de repente me encontré con un montón de perros. Y yo, ¡oye, qué perros! ¡Bah! Tan contenta. Y veo que mi abuelo que iba para adelante empieza a ir, Marilina, ven para acá. No te muevas, ven para acá. O sea, no te muevas, no, ven para acá despacín. Y yo, pero abuelo, mira qué cantidad de perrinos, mira qué grandes son, ¿eh? Y él, deja los perrinos, ven para acá, Marilina, despacín, ven despacín. Y yo, pero abuelo, que estoy aquí con los perrinos. Marilina, cuida ahí, ven despacín, ¿eh? Y cuando llego donde mi abuelo dice, ay, fía, casi me muero de vete. Eran los lobos. Entonces yo descubrí que aquellos eran los lobos. Y que los lobos eran como perros. Porque yo solo había leído Caperucita. Y cuando lees Caperucita, y eres una niña con mucha imaginación, claro, te ponen a la abuelita, te ponen a Caperucita, pero luego te ponen un lobo gigantesco y enorme, con unas orejas así. Entonces yo pensaba que los lobos eran seres así, no como aquellos perros. Y entonces, ya visto que los lobos no me daban miedo, ya visto que los lobos no me daban miedo, Eso es un poco de lobo. les conté lo de Arturo. Claro, dije yo, sí, ¿me amenaza a echar a los lobos? Bueno, vamos a esperar a recuperarse, para no gritar que estas edades es malo en mi garganta. Bueno, y entonces, digo yo, pues si los lobos son estos, ¿sabéis qué pasa? Que los lobos no me dan ningún miedo. Así que ahora voy a contar lo que me está haciendo Arturo. Y entonces les conté a los abuelos todo, que me comía la merienda, que me tiraba de las coletas, que me empujaba, que se burlaba de mí, que me llamaba empollona, que me llamaba chivata, se lo conté todo. Entonces, claro, a Arturo, buenas armas en el pueblo, a Arturo le castigaron. Bueno,
le castigaron, que le castigaron. Y entonces un día después estaba yo en la cocina de mi casa sola, porque en los pueblos nunca se cierran las puertas, y miro por la ventana y veo llegar Arturo con la escopeta de su padre, diciendo: ¡Marilina! ¡Marilina! Como eso de los americanos que se ponen eso. Claro, yo, aterrorizada, subo escaleras arriba y claro, debajo de la cama quedaba la brusia, no me iba a meter. Ojito al dato, porque tú subes y dices: me meto bajo la cama, pero estaba la brusia, yo no me atrevía. Y entonces subí al desván, donde había un arcón. Antes, cuando la gente viajaba, llevaba un arcón muy grande donde llevaba todo, y se llamaba un mundo. Pues había un mundo, un arcón enorme allí. Y yo me metí dentro del arcón, me tapé con la ropa, que por cierto olía fatal, todo a moho y a polvo, y cerré el arcón. ¡Clom! Y efectivamente, Arturo llegó, gritó, nadie me vio, nadie me vio, nadie me vio, nadie me vio, nadie me vio. Y cuando quise abrir el arcón, no podía, se había quedado cerrado dentro. Entonces yo intentaba abrir el arcón y no podía. Y claro, golpeaba el arcón, pero ¿quién me iba a escuchar en el desván? Imaginaros el terror de verte encerrado en un arcón que no puedes abrir y que nadie te oye. Claro, cuando me encontraron estaba medio desmayada, medio muerta, sin oxígeno ni nada. Y bueno, nada, ya me trajeron a la ciudad, al pueblo al poco murió mi abuelo, trajimos a mi abuela, yo no volví al pueblo. Pero ¿sabéis qué pasó? Que aquel año hubo un concurso de cuentos en el cole y gané mi primer concurso de cuentos con el protagonista, que era un niño tan malo, que se llamaba Arturo, que lo comieron los lobos. Y fijaros, ahora soy escritora. Que os lo enseñen luego vuestros padres, metéis en Google mi nombre y ya soy escritora. Por tanto, hasta lo más peor, siempre se puede sacar algo bueno. Vamos, yo saqué de aquel horror que pasé lo mejor que tengo, ser escritora. Y ¿sabéis que diga otra cosa para concluir y ya no os digo más? ¡Que mierda para los abusones! Muchas gracias.